Muy buenas tardes. Vamos a estudiar en este momento Enseñanzas Bíblicas, el capítulo número 59 que lleva por título Señales de los tiempos. Los invito a inclinar su rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de vivir y de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Por favor, te pedimos que vengas aquí a estar con nosotros, tu Espíritu Santo nos acompañe y podamos entonces tener discernimiento de tus grandes verdades. Es en el nombre bendito de Jesús que te pedimos todas estas cosas. Amén. Pues bien, nos dice la primera pregunta. ¿Por qué censuró Cristo a los judíos? Mateo 16:3. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia en la faz del cielo y en las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué señal había dado Isaías por la que se podía conocer a Cristo como el Mesías? Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se cumplió esto? Mateo 1:22 nos dice, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dónde había dicho el profeta que Cristo debía nacer? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Cuándo nació Cristo? Mateo 2:1 nos dice, Jesús nació en Belén de Judea. ¿Qué se había predicho de su entrada a Jerusalén? Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió? Mateo 21, 4 al 5 nos dice, y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta que dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Esperaban los creyentes de estas y otras evidencias de que él era el Mesías una señal de su venida? Mateo 24:3 nos dice, y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cómo registra Lucas la respuesta de nuestro Salvador a esta pregunta? Lucas 21, 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. ¿Qué dice un profeta del Antiguo Testamento acerca de estas señales? Joel 2:30 al 31. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Se han oscurecido el sol y la luna como cumplimiento de estas predicciones? Sí, como dice lo siguiente. Pero especialmente menciono esa maravillosa oscuridad el 19 de mayo de 1780. Entonces, como dice el texto, el sol se oscureció, tal oscuridad como nunca antes se había visto desde la crucifixión de nuestro Señor. La gente dejó su trabajo en la casa y en el campo. Los viajeros se detuvieron. Las escuelas se cerraron a las 11. La gente encendió candelas al mediodía y el fuego se miraba como cuando es de noche. Me han dicho que algunas personas estaban asustadas y creían que el día del juicio había llegado. Una gran parte de esa noche también fue singularmente oscura. La luna, aunque estaba de llena, no daba luz, como dice nuestro texto del manuscrito de un sermón
por el reverendo Elam Potter, predicado el 28 de mayo de 1780. El 19 de mayo de 1780 fue un día notablemente oscuro. Encendieron candelas en muchos hogares, los pájaros dejaron de cantar y desaparecieron. Las aves de corral se fueron a sus gallineros. La opinión general era que el día del juicio había llegado. La legislatura de Connecticut estaba en sesión en Hartford, pero como no pudieron hacer sus asuntos, cerraron la sesión. Mi padre y mi madre, que eran muy piadosos, pensaban que el día del juicio estaba cerca. Se quedaron despiertos esa noche y dicen que al final de la noche las tinieblas desaparecieron y el cielo parecía como siempre, pero la luna que estaba de llena tenía la apariencia de sangre. Herschel, el gran astrónomo, dice: el día oscuro en el norte de América fue uno de esos fenómenos maravillosos de la naturaleza que siempre será leído con interés, pero que la filosofía no puede explicar. Ha habido un despliegue de estrellas fugaces que reúne las especificaciones predichas. El célebre astrónomo y meteorólogo, el profesor Olmsted de Yale College, dice: aquellos que fueron tan afortunados como para presenciar la exhibición de estrellas fugaces la mañana del día 13 de noviembre de 1833, probablemente vieron el despliegue más grande de pirotecnia celestial que ha habido desde la creación del mundo, o por lo menos dentro de los anales cubiertos por las páginas de la historia. La magnitud de la lluvia de estrellas de 1833 fue tal que cubrió una considerable parte de la superficie de la Tierra. Esto ya no debe considerarse como un fenómeno terrestre, sino como celestial. Y las estrellas fugaces ya no deben ser vistas como producciones casuales de las regiones superiores de la atmósfera, sino como visitantes desde otros mundos o de los vacíos planetarios. ¿Qué se puede decir con referencia a las insólitas tempestades del océano últimamente? Burnett, en su Sacred Theory of the Earth, dice: sigamos entonces con nuestra explicación de esta señal. Los rugientes mares y olas, aplicándolo al fin del mundo. Yo no veo este ruido ominoso del mar como el efecto de una tempestad, porque entonces no infundiría tanto terror en los habitantes de la tierra, ni lo haría temerosos de un gran mal viniendo sobre el mundo, como lo hará esto, lo que procede de causas visibles tales como pueden suceder en el curso común de la naturaleza, no nos sorprende ni nos asusta. El vicecónsul británico de Arcia, Perú, describe así una marejada de la cual él fue testigo. ¡Qué espectáculo! Vi todas las embarcaciones en la bahía llevadas irresistiblemente hacia el mar. Las anclas y cadenas eran como bramante. En unos minutos, la gran corriente hacia afuera se detuvo, proveniente de una fuerte ola, que yo juzgaría como de 50 pies, 15 a 25 metros, de alto, la cual entró con una prisa terrible, arrastrando todo por delante en su terrible majestad, trayendo las embarcaciones consigo, a veces en círculos como si tratando de evadir su destino. Pocos fenómenos son más notables, pero pocos han sido menos comentados que el grado al que la civilización material, el progreso de la humanidad en todos esos inventos que lubrican las ruedas y promueven el bienestar de la vida diaria, ha sido concentrada en la última mitad del siglo. No es decir demasiado que en estos respectos se ha hecho más, se han hecho descubrimientos más prolíficos, se han alcanzado logros más grandes en el curso de 50 años de nuestra vida que en las últimas generaciones de la raza, puesto que estados, naciones y política, tales como la historia nos hace saber, han tenido su ser. Nunca ha habido tanta actividad de invenciones dentro de la historia de la humanidad como hoy en día. Hay algunos problemas que hasta ahora hemos creído imposibles,
Pero son los misterios que aún el más improbable de ellos, más sutiles de entender que el del cable del océano o el de las comunicaciones electrónicas. Hablamos por satélite con un rugente océano de por medio, bajo el ardiente sol de julio. Hacemos hielo por medios que rivalizan la más sólida y cristalina producción de la naturaleza. Hacemos una milla de papel blanco y lo enviamos en un carretel que una impresora perfecta desenrolla e imprime y lo entrega a usted doblado y contado. Muchos miles por hora. De verdad que esta es la época de los inventos y el mundo no ha llegado todavía a un punto de parada. Scientific American. Estas marejadas con los ciclones y los tornados han llegado a ser terriblemente frecuentes en los últimos años, especialmente en secciones donde antes ni se conocían, y el miedo ha cogido a los habitantes de la Tierra. En los estados occidentales de Norteamérica, especialmente, es muy común que los dueños de casa tengan cuevas cerca de sus hogares para que cuando aparezcan nubes negras de formas peculiares que indiquen un ciclón o un tornado, ellos puedan correr a estos lugares de refugio. ¿Qué otra señal indica el tiempo del fin? Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. El aumento de la ciencia al que se refiere en este texto evidentemente quiere decir primeramente conocimiento religioso, pero también cubre el conocimiento científico. Desde 1799 han sido organizadas 5 grandes sociedades bíblicas, a saber, la London Religious Tract Society, la British and Foreign Bible Society, la American Bible Society, la American Tract Society y la International Tract Society. De estas han salido al mundo más de 200 millones de Biblias y un sinnúmero de folletos diseminando conocimientos sobre las verdades de la salvación. Además de estos, millones de papeles religiosos se circulan diariamente en varios países de la Tierra. Todo esto ha sido hecho en el siglo XIX. ¿Qué se predice acerca de la condición moral del mundo en los últimos días? Segunda de Timoteo 3, 1 al 5 nos dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, más habiendo negado la eficacia de ella. El reverendo T. DeWitt Talmage dijo hace poco, solo digo un hecho cuando digo que en muchos lugares la iglesia se está rindiendo y el mundo está conquistando. Donde hay un hombre traído al reino de Dios por medio de instrumentos cristianos, hay 10 hombres arrastrados por la disolución. Hay un poderoso ejército en la iglesia cristiana, positivamente profesando el cristianismo, que no cree en la Biblia desde la primera palabra del primer versículo del primer capítulo del libro de Génesis, hasta la última palabra del último versículo del último capítulo del libro de Apocalipsis. Y cuando hace unos pocos sábados yo estuve en ese púlpito y dije, yo temo que algunos en este recinto serán perdidos por el rechazo de Cristo. 3 o 4 de los periódicos estaban sorprendidos. Oh, tenemos una magnífica maquinaria eclesiástica en este país. Tenemos 60,000 ministros americanos. Tenemos música costosa. Tenemos gran asistencia a la escuela dominical. Pero les doy las aterradoras estadísticas que en los últimos 25 años las iglesias de Dios en este país han tenido un promedio de menos de 2 conversiones al año cada una. Ha habido un promedio de 4 a 5 muertes en las iglesias. ¿Cuán rápido a ese paso será traído a Dios este mundo? Ganamos 2, perdemos 4. ¿Hasta dónde llegará esto? Spurgeon dice,
Pensando el otro día sobre el triste estado de las iglesias hoy en día, mi pensamiento me llevó a los tiempos apostólicos y a considerar en qué difiere la prédica de hoy en día y la de los apóstoles. ¿Cómo será tratado generalmente el mensaje del regreso del Señor? Segunda de Pedro 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué estarán haciendo los fieles siervos de Dios a esa hora? Mateo 24:45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo? Alimento a tiempo se refiere a nada más que la proclamación de las señales que indican la proximidad del regreso del Señor. La predicación de estas señales es evidentemente lo que causa la pregunta de los burladores: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Qué se le aconseja a todos los que a todos que hagan cuando estas señales hayan aparecido? Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Qué pasará con los malos que dicen en su corazón que el Señor tarda en venir? Mateo 24:50 y 51 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, este fue nuestro tema número 59. Los voy a invitar entonces a que volvamos a inclinar nuestros rostros para agradecer a Dios. Bendito Padre, te damos infinitas gracias por el alimento espiritual que nos has dado en este momento. Gracias por tu santa palabra, Señor. La acogemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Haznos, Señor, que sigamos siendo fieles a ti. La ciencia aumentó, hay señales de tu pronta venida. Estamos en el tiempo del fin. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser firmes y fieles a tu santa y bendita palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de tener tu santa Biblia. Y te pido que bendigas a todo tu pueblo en todo el mundo. Es por el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús, en quien te pedimos y te agradecemos todas estas cosas. Amén.